Buenas tardes con todos, con todas las presentes. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia, por estar acompañándonos el día de hoy a este taller denominado Cómo afrontar exitosamente un proceso de selección de personal. Reciban los saludos cordiales de la Oficina de Servicio Social, de la Oficina General de Bienestar Universitario. Como ya les comenté, como ya lo he comentado el día de hoy, ya siendo las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio a este taller de formación laboral. Vamos a darle la bienvenida a Melina Valencia Mori. Ella es licenciada, actualmente consultora de empleo del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a darle la bienvenida. Por favor, estamos dejando un enlace de registro en el chat para que puedan ir inscribiendo su asistencia. Adelante, Melina, y muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto poder participar brindando este taller de asesoría para la búsqueda de empleo en alianza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a hablar del tema cómo afrontar exitosamente un proceso de selección de personal. Estamos en una ruta de la empleabilidad. Yo sé que muchos de ustedes han participado también en los talleres anteriores que han sido brindados por mis colegas, por mis compañeros. Y pues ahora vamos a continuar con este plan de trabajo, con esta ruta, para fortalecer nuestra empleabilidad. El día de hoy el objetivo de este taller es poder identificar cómo se están desarrollando los procesos de selección actualmente, qué estrategias están utilizando las organizaciones para este fin, y vamos a hacerle un zoom especial a las entrevistas laborales, cómo afrontarlas, el antes, durante y después, y algunas estrategias. Así que espero que me acompañen a lo largo de este taller y quiero su participación también a través del chat. Así que cualquier pregunta o consulta mientras voy brindando el taller, quisiera que ustedes puedan hacérmelas llegar a través del chat. Aprovechando que están por el chat, no se olviden de registrar su asistencia en el link que están colocando del área de bolsa y empleo. Por favor, es muy importante para nosotros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comentar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en los procesos de selección de personal? ¿No? Es un momento en el cual las organizaciones buscan evaluar, ¿no? Evaluar las aptitudes, conocimientos, experiencia y competencias de los candidatos para identificar quién de ellos se ajusta mejor a la vacante. La semana pasada me parece que ya hablaron del tema del currículum vitae, ¿verdad? Entonces, la etapa del filtro curricular ya se dio antes. Entonces, en esa primera etapa ya se hizo un primer filtro de todas las personas que postularon, de repente para una vacante, supongamos de practicante de enfermería, postularon 200 personas. Pues se hizo un primer filtro, ¿no? Se hace un primer filtro y se identifica quién de estos 200 personas que postularon, mandaron su CV, quiénes ya pasarían a las siguientes etapas en las cuales se va a evaluar a estos candidatos. Entonces, de repente, de los 200, yo identifiqué que pasaron ese primer filtro unos 30, ¿no? Estos 30 son mis candidatos, a quienes yo los voy a evaluar. Así que el objetivo del proceso de selección es que la organización quiere evaluar si calzas con el perfil. Así que de parte de nosotros, como candidatos, ¿no? Como postulantes, tenemos que dar lo mejor de nosotros, a fin de que las organizaciones realmente puedan conocernos. Porque si yo tomo una actitud, por ejemplo, hostil, agresiva, me incomoda que me pregunten cosas, no quiero participar de dinámicas, de alguna actividad que le permita a la organización conocerme, si yo no pongo de mi parte, la única perjudicada sería yo, que no me estoy dando a conocer, estoy impidiendo que ese proceso se haga de la mejor manera y por lo tanto es muy probable que no pase con éxito este proceso de selección. O por otro lado, de repente yo puedo tomar una actitud pasiva, ¿no? Temerosa, apenas quiero contestar las preguntas o las intervenciones que me pidan, no quiero ni prender mi cámara si es un proceso virtual, ¿no? Entonces, todo ello, si trato de cohibirme, taparme, evitar interactuar con los otros, también me estoy perjudicando en este proceso. No van a poder conocerme plenamente. Así que acá la clave, pues, será que nosotros seamos muy conscientes de que nuestra actitud va a marcar la diferencia en un proceso de selección. Tengámoslo en cuenta, ¿no? Porque eso es lo que busca una organización realizando un proceso de selección. Entonces, para este fin,
las organizaciones utilizan una serie de herramientas e instrumentos. Como en todo, las cosas cambian y se modernizan. Tal vez hace algunos años, si yo participé en algún proceso de selección, no sea lo mismo a que participe en un proceso ahora. La primera transformación grande que han tenido los procesos de selección es con respecto al uso de la tecnología. Pues el tema, por ejemplo, del papel, ¿no? Del uso del papel ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Ahora la mayoría de pruebas, evaluaciones, todas las etapas se pueden hacer de manera remota o virtual. Ese sería el principal cambio. Así que las organizaciones, por supuesto, quieren modernizarse, esos procesos de selección sean cada vez más ágiles, más rápidos, pero sobre todo eficaces, ¿no? Que realmente sirven para encontrar aquella persona, aquel profesional, aquel trabajador que ocupe esta vacante de la mejor manera y se le pronostique un desempeño exitoso. Entonces, podemos identificar que hay algunas herramientas que se utilizan actualmente para el proceso de selección y vamos a conocer una a una. Primero vamos a ver las evaluaciones de conocimientos, ¿no? ¿De qué se tratan las evaluaciones de conocimientos? Pues definitivamente no para todas las vacantes me pueden pedir una evaluación de conocimientos, tal vez solo para algunas, ¿no? Por ejemplo, aquellos puestos en los cuales se vaya a evaluar mis conocimientos técnicos, ¿no? ¿Qué tanto yo conozco de algún tema? Entonces, en ese caso, es probable que la organización me tome una evaluación, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Por ejemplo, quieren identificar cuál es el manejo técnico que yo tengo de alguna herramienta, un conocimiento indispensable para ese puesto. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en trabajar para el Estado, pues en casi todos, o en todos los procesos de selección en el Estado, te van a pedir una evaluación de conocimientos, ¿no? Y pues en el caso de las instituciones o empresas del sector privado, no en todos, ¿no? Algunos puestos no te toman una evaluación de conocimientos. Reitero, va a depender del puesto. Como ustedes bien saben, actualmente se está realizando en su mayoría estos procesos de manera virtual. Y si nos piden una evaluación de conocimientos virtual, puede ser en su forma sincrónica o asincrónica. ¿Qué significa una evaluación asincrónica? Que se realiza en tiempos diferentes, es decir, no es en vivo, ¿no? Sino que te pueden enviar, por ejemplo, un formulario de Google Forms y tú llenas tu evaluación y lo envías para que ellos lo revisen posteriormente y te pongan una calificación. Pero también puede darse el caso de ser una evaluación sincrónica, es decir, al mismo tiempo, en vivo. Puede ser a través de una videollamada o alguna herramienta, un aplicativo que pueda usar la organización, como por ejemplo los bien conocidos Kahoot, Quizzes o algún instrumento propio de la organización, ¿no? Pero puede ser también que te inviten a una evaluación presencial, ¿no? Reitero, para puestos del Estado, por ejemplo, ya se están desarrollando algunas evaluaciones presenciales, ¿no? Entonces te van a pedir que tú vayas y es una evaluación. Suele darse que esas evaluaciones de conocimientos se dan en las primeras etapas del proceso, porque ellos quieren asegurarse desde el inicio que tienes este nivel que ellos requieren. Y es una evaluación que usualmente ya lleva a identificar, ¿no? Quienes pasan a las siguientes etapas y los que no tienen la nota mínima, pues son descartados del proceso. Muy bien, entonces, eso es con respecto a las evaluaciones de conocimientos. Vamos a hablar ahora de las evaluaciones psicológicas, ¿no? Que siguen utilizándose dentro de las organizaciones y se utilizan para conocer si el postulante cumple con el perfil para el puesto con referencia a su personalidad, inteligencia, competencias. Hay una gran variedad de evaluaciones psicológicas, hay muchísimas en realidad. Entonces, cada una de ellas tiene un fin distinto, ¿no? Las pruebas proyectivas, que son las conocidas pruebas de dibujo, por ejemplo, que son pruebas bastante antiguas, por cierto, muchas organizaciones han dejado de utilizarlas, ¿no? Sobre todo desde que inició pues esta coyuntura de pandemia. Eh, Sé que algunas organizaciones, por ejemplo, pedían que a pesar de la distancia, el postulante haga su dibujo y le tome una foto y lo envíe por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Se ha dado algunos casos, pero no es lo ideal, ¿no? Porque no es la mejor manera de evaluar un dibujo por una foto, ¿no? Pero puede ser que una organización lo haga. Lo que sí se está utilizando en su mayoría
son los cuestionarios o las pruebas psicotécnicas virtuales. Entonces, te pueden enviar un link de una plataforma para que tú ingreses y desarrolles tus evaluaciones psicológicas, ¿no? Acá, pues, lo ideal es que nosotros nos demos un tiempo para poder realizarlas, ¿no? No le pidas a alguien que lo haga, ¿no? O hacerlo por hacer, por cumplir, por pasar y ya está, ¿no? Estas evaluaciones tienen un fin y lo mejor es que nosotros nos demos un tiempo, leamos bien también las indicaciones, ¿no? Que pueden, que tiene cada uno, porque cada evaluación es muy distinta. Algunos, por ejemplo, tienen un tiempo definido y todo ello, ¿no? Entonces, hay que prestarle bastante atención a cómo lo realicemos. Luego tenemos las dinámicas grupales. Seguramente ustedes también conocen las dinámicas grupales porque se utilizan bastante. Las organizaciones las están utilizando cada vez más porque permiten evaluar las competencias, ¿no? Y las organizaciones tienen un enfoque actualmente en base a competencias, ¿no? Selección por competencias, capacitación por competencias, evaluación de desempeño por competencias. Seguramente recordarán ese término los que participaron en el primer taller que hablamos de descubrir nuestras competencias para el empleo, ¿verdad? Entonces, estas competencias que nosotros identificamos en aquel taller, pues van a ser evaluadas por el reclutador. Entonces, esa es una técnica de evaluación de competencias basada en la observación del comportamiento, ¿no? Como lo dijimos en ese taller, las competencias son comportamientos observables. Entonces, lo que va a buscar la organización es justamente evaluarlo, ¿no? Te plantean una serie de actividades y son evaluadas por un panel de observadores, ¿no? Puede ser uno, dos o más personas que van a observar la actividad a realizarse. Puede realizarse de manera presencial o virtual, ¿no? Tal vez algunas organizaciones ya están desarrollando estas actividades de manera presencial, pero la mayoría aún está desarrollándolo de manera virtual a través de una videollamada, ¿no? En cualquier plataforma como la que estamos en este momento, ¿no? Que es Google Meet. Estas dinámicas son útiles para evaluar cómo se desenvuelve el postulante dentro del grupo de personas. Las otras personas pues serán conformadas por los otros candidatos para el puesto. Las competencias que suelen ser calificadas son, tenemos inteligencia emocional, el liderazgo, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la capacidad de resolución de problemas, los valores también son importantes, la proactividad, la comunicación y la ética, ¿no? Va a depender del puesto al que estés postulando, ¿no? Qué tipo de competencias van a ser calificadas en esa actividad y en qué nivel de desarrollo. Cada dinámica es distinta, ¿no? Por tanto, va a desarrollar diversos casos. Por ejemplo, tenemos algunas dinámicas que abordan tareas del día a día del puesto. Te pueden poner en una situación en la cual tú tienes que desarrollar una tarea que realizarías en ese puesto específico, ¿no? Otras, por ejemplo, son dinámicas de resolución de casos, ¿no? Te plantean una situación, ya sea de un tema laboral o de otro tipo, para que el grupo pueda resolverlo. También están las dinámicas de debates de posturas opuestas, ¿no? Pueden dividir en dos grupos y a cada uno se les da una postura que tienen que defender. También están los juegos de roles, ¿no? Cada miembro del equipo asume un rol y tiene que desarrollarse de acuerdo a ese rol establecido. También están las dinámicas como foros o paneles de opinión, ¿no? Que cada uno tiene que, ya sea por grupo, ya sea de manera individual, no dar su opinión o debatir un tema. Entonces, estas son algunas de las dinámicas más utilizadas. Realmente hay una gran cantidad de dinámicas, algunas que ya son bastante comunes, conocidas, y otras que cada organización también de manera creativa, pues innova, ¿no? Algunas dinámicas más específicas de acuerdo a lo que quieran evaluar. Vamos a ver algunas recomendaciones y algunas cosas que debemos evitar cuando participemos en una dinámica grupal. Con respecto a las recomendaciones, pues primero, enfócate en tu equipo de trabajo asignado. En ese momento que estás haciendo la dinámica grupal, ¿no? Ya trata de concentrarte en tu equipo al cual has sido asignado, ¿no? Más que enfocarnos en verlos como competidores, ¿no? O sea, si es una tarea de equipo, estas personas con las que te ha tocado participar son ese equipo. O sea, cada uno va a aportar algo importante. Así que enfócate en ese trabajo, en el equipo que te han asignado. Escucha a tus compañeros, compañeras y llega a acuerdos, ¿no?
reitero, no los veas como tus rivales, ¿no? No es que alguno da una opinión y tú tienes que darle la contra porque es mi rival, es mi competidor, ¿no? Sino escúchalos, llega a acuerdos, porque al fin hay muchas dinámicas en las cuales ese va a ser el resultado de la actividad, llegar a un acuerdo común. Participa activamente, pero también deja que los demás lo hagan, ¿no? Definitivamente cada uno sus competencias, ¿no? Eso es innegable. Para eso estamos en un proceso de selección, para que los observadores pues, evalúen ello, ¿no? Mis competencias. Pero evitemos acaparar toda la conversación o querer hacerlo todos nosotros. También demos la oportunidad y con mucho respeto, sobre todo, a los otros candidatos. Haz que tu equipo se sienta cómodo contigo, ¿no? Definitivamente el tema de sentirnos cómodos con otras personas que recién estamos conociendo, pues se debe a muchos factores, ¿no? Desde nuestra expresión, ¿no? Nuestros gestos, nuestro tono de voz, el volumen de nuestra voz. Si es que yo cortésmente pido algo o lo hago de mala manera o estoy siendo maleducado con las otras personas. Entonces, todos esos factores hay que tratar de que jueguen a nuestro favor para que los demás se sientan cómodos con nosotros, ¿no? Participemos de esa manera en la actividad que nos están asignando. Utiliza la comunicación asertiva. Hay que comunicar, por supuesto, hay que participar, pero con mucha amabilidad, claridad y respeto a los demás miembros del equipo. Justifica tus respuestas. No siempre hay una respuesta correcta, ¿no? No es que haya una sola respuesta, una solución, de repente para el caso, la idea que estás planteando. Porque más que en que un equipo sea el ganador, lo que el reclutador, los observadores quieren ver son tus competencias, ¿no? Así que lo más importante es que tú defiendas tu elección. ¿Con qué argumentos defiendes tu elección? Algunas cosas a evitar en las dinámicas grupales. Primero, solo mirar al reclutador y no concentrarte en la tarea. Definitivamente cuando nos observan, ¿no? Nos sentimos pues algo tensos, nerviosos, ¿no? De saber que estamos realizando una actividad, pero que me están observando. Pero si solo nos enfocamos en el reclutador, vamos a perdernos de la actividad del equipo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar algo, observemos a las otras personas también. Evitemos acaparar la comunicación, ¿no? Como le decía hace un momento. Ahí están evaluando nuestra capacidad de trabajo en equipo. Y en un equipo yo no voy a ir a querer imponerme frente a los demás, ¿no? Porque eso no sería tener desarrollada mi capacidad de trabajo en equipo. Así que evita acaparar la comunicación. Evita desestimar las ideas o propuestas de otras personas e imponer las tuyas. Por supuesto, ¿no? Que puede haber una idea que tenga mayor claridad, ¿no? O sea, una idea más acertada de repente para la resolución del caso, ¿no? Por supuesto. Pero evita desestimar o decir de una manera irrespetuosa a las otras personas cuando brindan alguna idea o una propuesta en la que tú no estás de acuerdo, ¿no? Evita tratar respetuosamente a los demás, ¿no? Esto es muy importante, chicos y chicas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero decimos cosas o hacemos algún gesto, alguna expresión que puede ser irrespetuoso para las otras personas, ¿no? No los conocemos, no son nuestros amigos, no sé, tal vez hacer alguna broma o algún comentario no va a caer bien a los demás. Y evita aislarte del grupo, ¿no? Es una oportunidad clave para que tú demuestres tus competencias. Es una entonces, si tú te aíslas, te quedas en silencio, apagas tu cámara, ¿no? Todo eso lo único que va a hacer es perjudicarte porque los observadores no van a poder realizar realmente una evaluación plena de tus competencias porque simplemente desapareciste. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las actividades gamificadas. Gamificadas son actividades lúdicas, o sea, son juegos en los que se pueden identificar las habilidades de los candidatos, su personalidad, su forma de pensar. Es que definitivamente el juego es un espacio muy interesante para observar a los demás, ¿no? ¿Te ha pasado tal vez que has estado jugando con un grupo de amigos o con tu familia algún juego de mesa y uno identifica, ¿no? Qué personas son más hábiles para algunos juegos, qué otras personas se les dificulta realizar ciertas actividades. El estilo también, cómo interactúas con los otros, ¿no? Hay gente que en los juegos, pues, se impone demasiado, inclusive se pone algo agresiva para ganar, ¿no? Quiere hacer trampas, por ejemplo, mientras que otras personas pasan la regla, en fin, ¿no? Se pueden observar ese tipo de habilidades, su personalidad, la forma de pensar de los que juegan. Pues
eso también se utiliza en selección, ¿no? Y la diferencia con lo que mencioné anteriormente de dinámicas grupales sería que las actividades gamificadas son juegos, ¿no? Que se utilizan para selección, mientras que las dinámicas grupales son actividades elaboradas para la evaluación. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Actualmente, dada la coyuntura de la pandemia, muchas organizaciones han invertido en el tema de la gamificación, porque la gamificación no solamente se utiliza para selección, también para capacitación, para evaluación de desempeño, ¿no? Inclusive estas empresas que elaboran videojuegos, ¿no? Los videojuegos que conocemos, que ahora pues hay inclusive, es un deporte, ¿verdad? Los eSports, pues esas empresas elaboran también juegos para organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones se han dado cuenta de que el juego definitivamente impacta en sus trabajadores. Así que hay muchas organizaciones que utilizan, entonces tú puedes pasar un proceso de selección y te piden que tú participes en un juego, ya sea de manera individual. Algunas pues hacen esta inversión, otras no, y utilizan juegos que ya existen, ¿no? Como por ejemplo juegos de mesa, ya sean juegos virtuales, juegos que se encuentran en algunas apps, ¿no? Por ejemplo, para que tú descargues desde tu celular, ¿no? O algunos inclusive elaboran juegos muy creativos con herramientas muy sencillas como PowerPoint, ¿no? Así que eso también puede tocarnos en un proceso de selección. Y por supuesto, la idea es que tengamos total apertura para participar en estas actividades, ¿no? Porque no perdamos de foco el objetivo, es que quieren conocernos. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ustedes han pasado por algún proceso de selección, ya conocían estas herramientas, las han vivido en carne propia. A ver, cuéntenme, los leo a través del chat. A ver, hola, hola. Quiero leerlos a través del chat, que me comenten si está todo claro, todo ok. Si han pasado por alguna etapa del proceso de selección, tal vez que ha sido lo más complicado de alguna de estas etapas o alguna etapa diferente que no he mencionado ahora, algo diferente. A ver, cuéntenme. Muy bien, Pamela nos dice que el mes pasado participó en un proceso de selección. Excelente. A ver, Pamela, ¿identificas alguna de estas etapas en tu proceso o fueron otras de repente? Jason nos dice que ha participado, por ejemplo, en dinámicas de grupos, ¿no? Se está utilizando muchísimo las dinámicas de grupo, inclusive se están utilizando más que las pruebas psicológicas, ¿no? Que antes eran pues tan utilizadas. Dinámicas de grupos, por ejemplo, también se utilizan, ¿no? Inclusive algunas organizaciones eh, invierten tanto, ¿no? En su gestión de recursos humanos que antes de la pandemia realizaban dinámicas de grupos inclusive outdoor, ¿no? Iban a un lugar, ¿no? Un club deportivo, ¿no? Algún lugar y les hacían participar en actividades, ¿no? Ya más complejas a sus candidatos, ¿no? Recuerdo alguna organización que, por ejemplo, llevaba a hacer paintball, ¿no? Algunas organizaciones que los llevaban a estas habitaciones de escape de manera presencial, ¿no? Y hacían un proceso de selección bien elaborado, ¿no? Pues sí, ¿no? Definitivamente organizaciones modernas que innovan, ¿no? En sus procesos. Eh, por ejemplo, sí, las entrevistas, ¿no? Vamos a hablar ahorita más a fondo de las entrevistas, ¿no? Participar de juegos, por ejemplo. A ver, Addison, sí, Addison, no te preocupes, vamos a hablar de toda la segunda parte del taller va a ser enfocado a la entrevista. Por eso queríamos hablar de esas primeras etapas antes, porque usualmente las entrevistas de trabajo son la etapa final, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de juegos, por ejemplo, participaste? A ver, cuéntanos, Addison, que participaste en 3 juegos, ¿no? Justo Sarita también pregunta, ¿qué tipo de juegos son? A ver, cuéntanos, ¿no? Por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos aquí en la diapositiva tenemos el Story Dice, ¿no? La primera, la primera imagen que ven con un celular con unos cuadraditos, ustedes lo pueden descargar de sus celulares, ¿no? Buscan en la App Store de Android, no sé si es que hay para Apple, pero lo buscan como Story Dice
y les va a descargar esa aplicación, ¿no? Que es un juego en el cual tienen unos dados. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, si quieren 10 dados, 5 dados. Entonces van a agitar su celular y van a lanzar los dados. Entonces les sale estas imágenes así súper random, aleatorias, y en base a ellas, por ejemplo, te pueden pedir que crees, ¿no? Supongamos que ahí tenemos unas imágenes, ¿no? Que me han salido cuando yo agité los dados. Me salió un pie, una huellita, un piecito, un policía, una camisa, un flotador, no sé, hay una cuchilla y varias cositas. Entonces imaginen que me digan, ¿no? A ver, Melina, tienes que elaborarnos una historia en 2 minutos que tenga estos 10 elementos. Por ejemplo, esa sería una actividad, ¿no? O nos pueden decir, supongamos que somos acá un grupo de 5 participantes, ¿no? Y nos dicen, ya, cada uno tiene que ir, no, el grupo va a armar una historia, uno va a continuar. Entonces, de repente, yo primero hablo de la huella, después el siguiente tiene que continuar mi historia agregando el otro elemento, y así hasta que todos armemos una historia con los 10 elementos, por ejemplo, ¿no? Ese es un juego. Después están las habitaciones de escape, ¿no? Como les decía hace un momento. Recuerdo que en Miraflores creo que hubo un lugar prepandemia que habían habitaciones de escape, tal vez ustedes los conozcan, ¿no? Que eran espacios en los cuales tú ingresabas con tu grupo de amigos, ¿no? En una habitación y habían temáticas, pues. Entonces, una vez que te encerraban ahí, te daban una hora y tú tenías que, con todos los elementos que encontrabas en esa habitación, escapar, ¿no? Inclusive hay una película, ¿no? Que se llama justamente Habitación de Escape, ¿no? Que seguramente, tal vez ustedes la han visto. Entonces, estos es como tipo acertijos, ¿no? Y por supuesto ahí se evalúa también el trabajo en equipo, ¿no? Porque no es que alguien solito logra todo, sino de acuerdo a las habilidades que tiene cada miembro del equipo. El otro que dice que es GAT, que es una pantalla en la frente, son las charadas, ¿no? Las charadas virtuales, que tal vez de repente también las conozcan, ¿no? Tienes en tu frente, van pasando imágenes y la otra persona va diciendo algunas características para que tú adivines. Dark Stories es un juego, también lo pueden descargar de sus celulares, en las cuales vas a encontrar misteriosas, ¿no? Por eso son dark, ¿no? Historias así medias misteriosas. Y pues la persona, ¿no? Que tiene la aplicación cuenta, ¿no? Narra la historia a los demás y los demás, a través de preguntas, tienen que ir resolviendo este pequeño caso, ¿no? Este caso misterioso. Y bueno, por ejemplo, el otro cuadradito de esas imágenes son algunos juegos elaborados en PowerPoint, ¿no? Hay muchos profesionales de recursos humanos que también se han agenciado a elaborar sus propios juegos, ¿no? Así que, como les digo, hay una gran variedad de juegos que se pueden utilizar para selección, ¿no? Mira, por ejemplo, Jason nos dice que les hicieron un acertijo, ¿no? Un acertijo que tenían que desarrollar en grupo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata estos nuevos procesos de selección. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? A ver, Edwin nos está contando también algo interesante. En Indecopy nos hicieron hacer una dinámica de formar un poema con palabras de valores de la institución y al final recitarlo entre todos, en varios grupos. Eso fue presencial en el 2019. Al final nos preguntaron quién fue el líder del grupo y por qué. Casi la mayoría dijimos que todos trabajamos en equipo y que no hubo un líder, ¿no? Sí, ¿no, Edwin? Pasa que a veces no hay una sola persona que destaque, tal vez, ¿no? Puede ser que todo el grupo, a pesar de ser desconocidos, se caen tan bien que comienzan a tener un diálogo fluido y llegan a acuerdos, ¿no? Pero si hay otros grupos en los cuales rápidamente destaca alguien, ¿no? Que es quien dirige y motiva a los demás, ¿no? Eso también se puede identificar. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar de las entrevistas que he visto que hay. Addison y algunos más han estado preguntando sobre las entrevistas y vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Pues bien, todos vemos entrevistas a diario, ¿no? Si uno prende la televisión, bueno, aunque tal vez creo que sobre todo ustedes que son más jóvenes están algo alejados de la televisión, pero podemos escuchar entrevistas a través de un podcast, por ejemplo, o ver algunas entrevistas a través de un Facebook Live, ¿no? O un live de Instagram, por ejemplo, ¿no? Se han hecho muy comunes, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? La mayoría se volvió de los artistas, ¿no? Se volvieron entrevistadores, ¿no? Y pues, ¿no? Hay entrevistas que son
mucho más amenas, más agradables, ¿no? Inclusive graciosas, que el entrevistador genere esa simpatía con su entrevistado, ¿no? O entrevistada. Pero hay otras entrevistas que tienen un tono distinto, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto alguna entrevista en que el entrevistado y el entrevistador pues terminaron discutiendo, enojándose, ¿no? Entrevistados que han salido en media entrevista porque no se han sentido cómodos con las preguntas o con la manera de desarrollar dicha entrevista, ¿verdad? Entonces podemos identificar que hay tipos de entrevistas, ¿no? Entrevistas estructuradas, por ejemplo, que a todos los candidatos se hacen las mismas preguntas, entrevistas mucho más flexibles, ¿no? Que son como un diálogo, una conversación, y entrevistadores también que tienen estilos diferentes, ¿no? Entonces, de eso se tratan las entrevistas laborales, ¿no? Justamente son diálogos, ¿no? Son conversaciones mediante el cual el empleador trata de obtener información del postulante a través de una serie de técnicas y preguntas, mientras que el entrevistado trata de todas aquellas características personales, profesionales, para demostrar que es el candidato ideal, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, chicos y chicas, tenemos entrevistas presenciales, las entrevistas online y las entrevistas pregrabadas, ¿no? Las online son las que se realizan en vivo, por ejemplo, a través de una videollamada de WhatsApp. Las pregrabadas serán aquellas en las cuales el reclutador te manda una información previa, ¿no? Te puede decir, a ver, Sarita, mira, vas a responder estas 4 preguntas a través de un video. Entonces, sí, tendrás que grabarse a sí misma respondiendo esas preguntas o abordando esos temas en un video corto y lo enviará su video y ellos lo evaluarán posteriormente, ¿no? Usualmente las entrevistas pregrabadas son como un filtro y luego ya te pueden invitar a una entrevista en vivo, ¿no? Muy bien, entonces de eso se tratan las entrevistas. Vamos a ver entonces ahora el antes, durante y después de una entrevista de trabajo, ¿no? Comencemos con el antes, ¿no? ¿Qué pasa con el antes? Pues prepararnos, ¿no? Definitivamente. Yo sé, y es algo tan común, sentirnos súper ansiosos, ¿no? Súper nerviosos, temerosos, ¿no? ¿Y ahora qué digo, qué hago, cómo respondo? Pero créanme que ese nerviosismo, esa ansiedad es normal, es una reacción totalmente humana. De repente puede haber pasado por 20 entrevistas y en la entrevista 21 sigue sintiendo esa ansiedad y es normal, ¿no? Es algo que nos pasa. Pero la preparación es una clave, porque mientras yo más preparado o preparada esté, esto me va a dar algunas herramientas para afrontar esa ansiedad, ¿no? Ese nivel de estrés que yo puedo experimentar. Una primera forma de prepararnos es conocer sobre la empresa, ¿no? A qué se dedica, cuál es su historia, su trayectoria, cuántos años tiene en el mercado. Todo eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque el conocer de la empresa me permite responder esas preguntas que usualmente se hacen en las entrevistas, ¿no? Me preguntan cosas sobre la empresa, y también me permite que yo las respuestas que yo vaya brindando de todos los otros temas, pueda orientarlas a ese tipo de industria, ese tipo de área, ese tipo de servicios, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Edwin nos hablaba de Indecopi, ¿no? Es una institución distinta, ¿no? O de repente alguno de ustedes ha postulado, no sé, algún ministerio, alguna entidad pública. También es importante identificar para qué existe esa entidad, ¿no? ¿Qué realiza? ¿Qué tipos de servicios brinda? ¿No? ¿Quiénes son sus autoridades? ¿No? ¿De quién depende? Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Si es una entrevista presencial, también será importante que averigües la dirección y cómo llegar. Es importante también que conozcamos nuestro currículum vitae, ¿no? Por eso es que en el taller anterior se habló tanto del CV, ¿no? Y algo que siempre recomendamos es que cada uno haga su propio currículum. Muchas veces encontramos en estos lugares que hacen impresiones, tipeos, algunas personas que dicen, acá te elaboramos tu currículum. Pero es que lo hagamos nosotros, ¿no? Porque esto nos permite conocer desde la primera letra hasta el punto final nuestro CV. Y esa es la idea, que yo conozca mi CV más que nadie. Porque yo tengo que tener en claro cómo voy a argumentar todo lo que yo estoy poniendo. Entonces, todo lo que la información que contiene, va a tener tu CV a la mano mientras te entrevista. Entonces, todo lo que tú coloques, tienes que saber argumentarlo.
prepara tu presentación, ¿no? Ten lista tu vestimenta, tu aseo, tu pulcritud. ¿Cuál es la imagen que tú vas a proyectar? Porque es la primera vez que de repente tu futuro jefe te va a observar. Entonces, esa primera impresión es muy importante y nunca se olvida, ¿no? Así que si es una entrevista presencial, por supuesto, ¿no? Hasta el último detalle. Y si es virtual, pues bastará con fijarnos en lo que va a salir en la cámara, ¿no? Así sea una entrevista virtual, cuidemos esos detalles. Descarga y familiarízate con la plataforma en la que se va a llevar a cabo en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, me dice por Skype. Uy, yo no uso mi Skype hace como 10 años, ¿no? Tendré que actualizarme, ver cómo está funcionando Skype ahora, qué herramientas se utilizan, ¿no? Hacer una prueba de repente. Va a ser una videollamada de WhatsApp. Ah, ok, no es que de frente yo en la videollamada aprieto y voy a estar así con mi brazo extendido todo el momento, ¿no? Entonces, de repente voy a ver dónde pongo mi celular, una buena ubicación, todo eso hay que tenerlo listo previamente. Organízate y evita interrupciones que puedan distraerte, ¿no? Es importante que le avisemos a las personas con las que vivimos si voy a tener una entrevista para que puedan ayudarme, ¿no? Ayudarme, por ejemplo, guardando silencio, entrando al espacio donde yo me encuentro, de repente evitando que todos usemos el internet, ¿no? Ahorita, justo antes de comenzar el taller, comencé a tener unos problemas de internet, ¿no? Y avisé acá en mi casa, por favor, dejen de usar internet, ayúdenme, y ahorita ya parece que la conexión está más estable, ¿no? Y eso tenemos que hacer, ¿no? Y evitar interrupciones, por supuesto. Ubícate en un lugar iluminado, apropiado y con una buena señal de internet. De preferencia, usa audífonos porque aíslan los sonidos externos, ¿no? Ubícate en un lugar iluminado, aprovecha la luz del día porque definitivamente las entrevistas siempre son de día, ¿no? Es muy raro que sea una entrevista como de noche, ¿no? La mayoría son de día, entonces colócate en un lugar cercano a una ventana, apropiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, yo quiero silencio, voy a meterme a mi baño y ahí pues ya me acomodo y doy mi entrevista. No es la idea, ¿no? Entonces, colócate en un lugar apropiado y verifica qué es lo que va a salir detrás, porque puede ser que estés en tu habitación, pero a la espalda se ve tu cama con tu ropa, ¿no? Se ve, no sé, algo que distrae, de repente un televisor prendido. Tienes que identificar cuál es el background, ¿no? ¿Qué va a salir? Si es una entrevista por Zoom, por Meet, tienes la ventaja de poner esto que yo tengo acá atrás, que es nuestro backing, también lo puedes colocar, ¿no? Y eso te ayuda. Prepárate para las preguntas, indaga qué tipos de preguntas suelen hacerse en una entrevista y practica tus respuestas, ¿no? En un ratito vamos a hablar más a fondo de tienen muchas herramientas en internet para poder investigar, ¿no? Qué preguntas suelen hacerse y practicar, ¿no? ¿Qué podría responder yo de esta eh, de este tema, o sea, si me abordarían este tema, ¿qué respondería? ¿Qué menciono? ¿Qué argumento? Eso es importante también que lo tengamos identificado para que la entrevista sea más fluida, ¿no? Y por supuesto, chicos y chicas, la puntualidad, ¿no? Llegar antes de la hora pactada, así se ve en entrevista virtual. Muy bien, terminamos la parte del antes. A ver, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Hola, buenas tardes. Las preguntas lo podría hacer con el audio prendido o necesariamente por Sí, mensaje. claro, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes con todos. Eh, el antes, te cuento un poco mi experiencia. Yo recién he egresado a la universidad y me he encontrado en un proceso de postulación y la empresa a la que postulo es tema de minería y hace un service, creo, ¿no? Para reclutar contratan a una empresa service. Entonces, pues envié mi CV y todo, me hicieron 3 llamadas por WhatsApp y luego recién me enviaron a una entrevista grupal, donde es similar tal cual a lo que tú nos mencionabas, ¿no? Hace rato sobre el juego, y elegir a un líder o a alguien así. Luego me llamaron por una entrevista personal y créeme que es la primera entrevista personal que he dado y como ahorita actualmente me encuentro laborando, no me he preparado. Y ese es un consejo que les daría a todos los demás porque tampoco tengo idea de cómo prepararme. Entonces como que en la entrevista me agarraron un poco frío, pero la verdad le respondí lo más honesto posible, pero yo creo que hubiese sido mejor si me hubiera preparado. Mi pregunta va como,
¿Cuál es la manera adecuada de prepararse una entrevista cuando recién eres nuevo en esto, ¿no? Y todo es virtual? Muy buena pregunta y muchas gracias, Addison, por compartir nuestra experiencia, ¿no? Y definitivamente, pues, mientras vayamos participando, ¿no? En evaluaciones, en procesos, vamos a ir agarrando esa confianza también, ¿no? Definitivamente la primera entrevista, pues, si todos nos recordamos nuestra primera entrevista, identificaremos algunas cosas que ahora decimos, uy, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿No? Pero entendamos que todo es un proceso, ¿no? ¿Cómo prepararnos? Es justamente lo que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? O sea, mientras pueda tener todas estas herramientas de contención, evito de que esa ansiedad, ese nerviosismo me abrume, ¿no? Y me haga perder de vista el foco. Eso es lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Como les digo, preparándome, dándome un tiempo, de repente días previos, horas previas, para poder sentarme frente a mi computadora, comenzar a investigar, a ver de qué se trata la empresa, a ver qué hace, tomo nota, ¿no? Por ahí unos posits con información clave de la empresa. Ah, mira, no, es una empresa brasilera, pero hasta acá hace tantos años, entonces, ¿cómo es la cultura de un país distinto, no? No, es una empresa europea, a ver, una cultura diferente, veo que proyectan mucha agilidad de repente en la información que comparten en sus redes, entonces, esa agilidad también sería interesante que yo la refleje, ¿no? En la entrevista en sí, en todo lo que yo voy indicando, ¿no? A ver cómo menciono mi currículum, revisarlo bien, tener mi CV a la mano, ¿no? Porque de repente me preguntan algo puntual, que por ahí de repente con el nerviosismo del momento me puedo olvidar, ¿no? Todo, inclusive desde un video, porque si yo no me siento segura con lo que traigo puesta o traigo puesto, inclusive eso también me genera ansiedad, ¿no? De repente estoy, no sé, no sabía, recién me estoy buscando qué ponerme y eso me genera inclusive más ansiedad. Hasta las cosas más pequeñas en ese momento se agrandan, ¿no? O tener alguna dificultad técnica, ¿no? Yo en algunas entrevistas virtuales como entrevistadora y veo que hay muchos candidatos que están más pendientes en que si se les corta la llamada, si se les escucha, o al inicio están, ¿no? Se me escucha, hola, se me ve, y estamos ahí como 5 o 10 minutos en la conexión. Y veo que se van poniendo, hasta se sonrojan porque se ponen muy nerviosos, ¿no? Entonces, hasta esas cosas técnicas también van a influenciar. Entonces, si yo estoy con la cabeza y diciendo, se me va a cortar la llamada, no me están escuchando, o estoy, algo que también por eso les decía del brazo levantado, veo que muchos también levantado para estar durante la videollamada y pues tener el brazo 10, 15 minutos, ya me canso y no sé cómo acomodarme. Ese tipo de cosas también influyen, ¿no? Si es que yo sé que mi mamá va a entrar en cualquier momento a decirme, Melina, ¿ya desayunaste? Y yo estoy en mi entrevista. Todo eso también nos genera más nerviosismo, más ansiedad, ¿no? Y el tema de prepararnos para las preguntas, ¿no? Es importante de que ensayemos, ¿no? A ver, si me pregunta ahorita, por ejemplo, ¿por qué salí de mi anterior trabajo? Fueron tantas cosas por las que yo renuncié a mi último trabajo e ingresé al Ministerio de Trabajo, pero no voy a hablar todo eso, no voy a contar, bueno, un día mi jefe me dijo, ¿qué sería lo puntual que yo podría identificar? A ver, lo voy a escribir, ¿no? Y escribo, a ver, estos fueron mis motivos por los cuales me fui a mi último trabajo. A ver, uy, de repente escribí un montón. ¿Cómo podría reducirlo? Mejor me quedo con un párrafo. Ah, mira, interesante. A este punto voy a tocar cuando en una entrevista me pregunten sobre por qué salí de mi último trabajo, ¿no? Por ejemplo, esas también son algunas ideas, ¿no? Como ya lo pensé y lo repensé, el momento de la entrevista va a ser todo mucho más fluido, ¿no? Así que, y por supuesto la puntualidad, ¿no? Sobre todo si son entrevistas presenciales, tengamos cuidado con esto, ¿no? En mi experiencia como entrevistadora de manera presencial también, ¿no? La gente que llega tarde, corriendo, ¿no? Sudando a la entrevista, es inevitable que se ponga mucho más nerviosa, más ansiosa, hasta parece que se les olvidara todo, ¿no? Así que chicos y chicas, y gracias a la pregunta que hiciste también, ¿no? Adinson, es que hay que buscar todas las contenciones posibles para disminuir esta ansiedad, este nerviosismo que es normal, que es una respuesta normal de nosotros como seres humanos, ¿ok? Bueno, espero haber respondido a tu pregunta y vamos a continuar ahora hablando del durante, ¿no? Y definitivamente durante la entrevista hay que involucrarnos, ¿no? Meternos de lleno con la situación, ¿no? Hay que ir a darlo todo porque cuando ya estamos en una entrevista es porque ya hemos pasado filtros previos, entonces ya no estamos ya en esta fase de grupos, ¿no? En octavos, ya estamos en la final,
¿no? Del campeonato. Entonces, tenemos que ir a dar lo mejor de nosotros. Así que lo primero acá definitivamente va a ser la comunicación, ¿no? Porque yo puedo tener muchos conocimientos, habilidades, una actitud favorable, intereses, motivaciones, muchas cosas, pero si no las comunico de manera efectiva, entonces, ¿cómo es ese reclutador, ese entrevistador, si yo no lo estoy comunicando? Entonces, entrenar nuestra comunicación es fundamental. Justamente el próximo taller que vamos a desarrollar es el de herramientas de comunicación efectiva, así que no se lo pierdan. Ya seguramente Mayra les va a comentar qué día y a qué hora, y espero poder compartir con ustedes también algunas herramientas para mejorar nuestra comunicación. Porque lo principal es asegurarnos que nuestro mensaje sea claro y entendido, porque no es simplemente responder por responder, ¿no? Yo ya cumplí, bueno, ya dije, ya, bueno, a ver, ¿no? A la suerte. Realmente hay que asegurarnos que nuestro mensaje sea claro y entendido. Y para eso hay algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Utiliza un lenguaje formal, un tono y volumen de voz apropiado, no tutear a nuestro entrevistador, no interrumpirlo tampoco, ¿no? Con respecto a tutear, quería aclarar de que a menos de que el entrevistador ya comience tuteándome, ¿no? Si el entrevistador yo inicio y me dice, hola Melina, entonces, bueno, yo, claro, le continuaré hablando también de tú, ¿no? A menos de que él me trate de usted, ¿no? No hables demasiado, no palabrear, ni muy poquito, ¿no? Un poquito que no tenga ninguna información. Cuidemos nuestro lenguaje en general. También cuidemos nuestra postura y nuestra proximidad. Si estoy de manera virtual, pues tendré que estar en una silla cómoda, con mi espalda apoyada, para que yo esté en ese momento, pues me pueda enfocar en el contenido más que en sentirme incómoda, ¿no? Tampoco tan pegada a la cámara, que apenas se vea bien mi rostro, ni muy alejada, ¿no? Lo ideal es que se me vea el rostro completo, inclusive con los brazos, porque nosotros vamos también utilizando nuestros recursos no verbales. El saludo, ¿no? Desde que iniciamos, ¿no? Un saludo completo, buenos días, buenas tardes, y el contacto visual, ¿no? Así yo no me encuentre de manera presencial, hay que mantener ese contacto visual frente a la cámara, ¿no? Bueno, en este momento estoy yo mirando varias cosas porque estoy viendo mi presentación, cambiándole, estoy leyendo el chat, estoy viendo varias cosas, por eso estoy mirando a varios lugares, ¿no? Pero durante la entrevista, pues lo ideal es mirar hacia un punto, ¿no? En este caso, mirar de frente, por ejemplo, hacia la cámara, ¿no? Evita ponerte nervioso y los gestos que lo indiquen, ¿no? Cada uno conoce su cuerpo, ¿no? Y esto lo vimos en el segundo taller de habilidades socioemocionales que espero que hayan participado, ¿no? Porque hablamos de nuestras emociones y dijimos pues que nosotros expresamos nuestras emociones a través de nuestro cuerpo y esto es innegable, o sea, es algo que ocurre, ¿no? Lo importante es que nos identifiquemos con estas emociones, ¿no? Si yo en la entrevista comienzo a experimentar miedo, ¿no? Otra persona de repente puede experimentar mucha alegría en una entrevista porque siente que es un momento clave en el cual pueden evaluar y está a un paso de conseguir el trabajo de sus sueños. Entonces esa entrevista me llena de alegría, estoy eufórica en mi entrevista. Pero de repente triste, ¿no? Porque dice, no, ya voy a muchas entrevistas y no me contratan, veo que cada vez la valla es más alta, entonces y otra persona puede ir, no sé, súper avergonzada, otra persona puede ir pues molesto, molesta, o sea, cada uno puede estar experimentando emociones distintas y nuestro cuerpo va también a manifestar esas emociones tan variadas. Así que lo importante es que nos conectemos con esa emoción auténtica y escaneemos nuestro cuerpo. O sea, ¿de qué estoy proyectando? ¿Qué gesto estoy con qué gesto estoy proyectando esta emoción? ¿No? Para algunos de repente es que estamos medios hacia abajo, ¿no? Estoy en la entrevista, pero manifiesto este temor hacia abajo, mirando a un lado, ¿no? Otros de repente están tan ansiosos que están moviéndose, ¿no? Están tambaleándose, están moviéndose de un lado a otro, o de repente estoy con el lapicero así, ¿no? Mientras hablo, estoy así con el lapicero, entonces estoy manifestando una emoción, estoy manifestando algo. Así que lo importante es que identifique yo qué es aquello que estoy manifestando y pues qué gesto o cuál es mi comportamiento en ese momento, porque sí podemos controlarlo. ¿Qué más? Durante la entrevista, piensa antes de contestar, ¿no? La idea no es que se convierta esto en un juego, esos juegos concurso de quién responde más rápido, ¿no? Quién aprieta el botón primero. Sino, lo ideal es pensar bien antes de contestar. Responde de manera clara y breve, diciendo siempre la verdad, por supuesto, ¿no? Si te preguntan cosas sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿no? Y hay muchas preguntas, ¿no? Hay unas entrevistas que de repente son más técnicas, que la mayoría de las preguntas están relacionadas con tu carrera, ¿no? Con
conocimiento, habilidades específicas, pero en las entrevistas también se abordan temas personales, ¿no? Preguntas sobre ti mismo. Entonces, es un momento clave esas preguntas, ¿no? Porque puedes aprovecharlas para hablar de tu formación, de tu experiencia, de los resultados de tu trabajo, de tus motivaciones. O sea, ahí pues no podemos quedarnos callados, ¿no? Tal vez alguna pregunta técnica puede ser que sí, ¿no? No lo recuerde o no haya visto este tema, entonces se me complica contestar. Pero cosas de mí mismo, de mí misma, debería saberlo al derecho y al revés. Así que tratemos de enfocar esto, ¿no? También. No respondas con evasivas o dudas ni con monosílabos, ¿no? Evadir, ¿no? Por ejemplo, o dudar, yo creo que, ¿no? Un poquito así, o sea, ese tipo de respuestas realmente no demuestran seguridad y confianza, ¿no? Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques. Me refiero a que es importante que demostremos que nos interesa, ¿no? Que estamos motivados por el puesto. Pero abordar, por ejemplo, mis problemas personales como un fundamento para ser contratada, ¿no? O me ha tocado en mi experiencia de entrevistadora también, que algunos candidatos me han dicho, ¿no? Por ejemplo, por favor haga algo para que me contraten, yo tengo muchos problemas, yo sé que depende de usted, señorita, no sea mala, cosas así, ¿no? Entonces realmente no es una buena estrategia abordar ese tipo de argumentos porque la empresa te va a contratar por el valor que tú puedas generar en ellos, ¿no? Más que por un problema con el que estás atravesando, así sea muy real, muy cierto y muy duro, ¿no? Pero no es la idea. No hables mal de las empresas en las que has trabajado ni de tus anteriores jefes, ¿no? Hay que cuidar nuestra imagen profesional también. Tú también puedes hacer preguntas, recuerda que es un diálogo, entonces tú también puedes preguntar, ¿no? Sobre todo al final, el entrevistador, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo no te ha quedado claro? Entonces, es un momento clave también que hay que aprovechar, ¿no? Puedes preguntar, por ejemplo, algo clave que deberíamos podemos preguntar en ese momento es, ¿cómo sigue el proceso de selección? O sea, si acá acaba, ¿cuándo tendrán una respuesta? Si falta alguna etapa más. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? También podemos hacer algunas preguntas sobre la empresa, sobre el puesto de trabajo, sobre los procesos del área, sobre las posibilidades de crecimiento. Hay muchas cosas que podríamos preguntar. Y finalmente expresa tu agradecimiento y despídete de manera formal, ¿no? Una actitud positiva hasta el último momento. Muy bien. A ver, veo por aquí, creo. Buenas tardes, nos dice Freddy. Debemos mostrar nuestro torso y manos en la entrevista. También me confirma si sería mejor usar un fondo virtual en vez de proyectar la cama detrás de nosotros, ¿no? Sí, Freddy, lo ideal es que se vea nuestro torso y nuestras manos porque nosotros usualmente vamos moviéndonos, ¿no? A lo largo de nuestro diálogo vamos enfatizando en ciertas cosas, tal vez algunos más que otros, ¿no? Tal vez una persona está con sus manos cruzadas todo el momento y está bien, no hay problema, pero otros de repente enfatizamos en algo, movemos, gesticulamos. Entonces, lo ideal es que no se nos vea solo nuestra cara así, sino que estemos un poco más apartados, ¿no? Y sí, la verdad que es mejor que sea un fondo virtual a mi cama, ¿no? De repente estoy en mi habitación y atrás de mi cama, ¿no? Entonces, de preferencia, puedo ponerle un fondo, ¿no? No es de manera obligatoria, pero sería una buena recomendación. Muchas gracias, Freddy, por tu pregunta. Muy bien, vamos entonces ahora a la parte final, ¿no? Ya terminé de relájate, ¿no? Sabemos que esa tensión, esa ansiedad, pues nos ha carcomido durante toda la entrevista. Es importante de ya tratar de bajar las revoluciones, distráete con algo que te guste, ¿no? Que algo quieras hacer, despeja tu mente y puedes contar tu experiencia a otras personas también. Después de un tiempo prudencial y con mucha educación, tú puedes preguntar por los resultados del proceso. Si el resultado es negativo, sé perseverante, ¿no? A todos en el mercado laboral, a todos, ¿no? En el mercado laboral nos han dicho que no. Así que evalúa en qué puedes mejorar para tu próxima entrevista. Y puedes solicitar un feedback, ¿no? Puedes mandarle un correo electrónico a tu entrevistador para preguntarle, ¿no? Y hacer que te brinde una retroalimentación. Si el resultado es positivo, pues nos alegramos, ¿no? Ya tengo mi puesto de trabajo, pero que esa alegría no te desenfoque de mantenerte al tanto del proceso de incorporación. Y es la oportunidad para demostrar tus competencias y mantenerte en la empresa, en la organización. Muy bien, entonces vamos a, creo que había alguna pregunta. Ah, no, era la de Freddy. Muy bien. Preguntas frecuentes en una entrevista laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Si bien es cierto, no necesariamente me pueden preguntar con las mismas palabras, pero por ejemplo me pueden preguntar, ¿no? ¿Cuáles son tus aspectos positivos y negativos? ¿Cuáles son tus virtudes y defectos? Hablar de defectos no me gusta, pero algunos lo utilizan, ¿no? Entonces son preguntas similares, ¿no? Que apuntan hacia lo mismo. Así que no te olvides de practicar
un buen FODA, como lo vimos en el primer taller. Háblame de ti. Esa también es una pregunta que suelen hacernos al inicio de las entrevistas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esbozado una presentación súper breve, que no pase de 1 minuto, con tus puntos clave. ¿Por qué debería contratarte? Esta pregunta está muy relacionada a las fortalezas también, ¿no? Está relacionada al valor que podríamos generar en esta nueva organización. ¿Por qué te retiraste de tu último empleo? También, ¿no? Es importante identificar, a ver, una causa específica por la cual me retiré, sin ahondar mucho, ni menos dar calificativos a nuestros anteriores jefes ni empleadores. ¿Qué conoces de nosotros? Por eso hemos hablado de la importancia de la preparación, ¿no? Si me hacen esa pregunta y yo ni vi su página, ¿qué voy a responder? No voy a quedar como una candidata, pues, no muy preparada. Así que es importante identificar todos estos puntos que mencionamos hace un momento. ¿Qué te estás haciendo dentro de 5 años, dentro de 2 años? ¿No? También son algunas preguntas sobre nuestras metas próximas. Acá yo sugiero que dentro de esta respuesta podamos abordar temas con relación a nuestra vida laboral y profesional, más que ahondar mucho en temas personales. ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Eso también está muy relacionado a cuánto conocemos la empresa, ¿no? Porque si no la conozco bien, no identifico bien el rubro, los servicios, va a ser muy difícil que yo logre encontrar aquello que me engancha. Entonces, es bueno prepararnos para identificar qué es lo que más me ha gustado de todo lo que vi, y esa sería una buena respuesta. Muy bien. Entonces, no se olviden de llenar su asistencia, por favor, a los que han ingresado después, en el link que está en el chat. Y para finalizar, una entrevista de trabajo. Primero, hablar mal de tu anterior empresa o ex jefe. Segundo, decir mentiras o dar datos no exactos en tu CV. Tercero, saber poco de la organización en la que estás usando. Ya hemos visto durante todo el taller por qué. No tener una posición clara frente a asuntos de corte ético o no defender tus valores. Recordemos que como profesionales también el tema ético, el tema de valores es algo que se resaltan en las organizaciones. Justamente hace un ratito alguien nos comentó, por ejemplo, que en Indecopy, ¿no? Utilizaban las palabras de los valores de la institución. Entonces es algo que ellos recalcan, por ejemplo, en Indecopy, ¿no? Es importante que como profesionales también lo tengamos claro. No decir claramente por qué quieres trabajar en la organización o si la razón es vaga o puramente económica, ¿no? Supongamos que ¿por qué postulas a esta empresa? ¿No? O sea, ¿qué te motiva? ¿No? ¿Qué te motiva a trabajar con nosotros? No, es que mi enamorado trabaja acá y bueno, ya que estaríamos juntos y saldríamos juntos. Entonces, imagínense esa respuesta, pues, ¿no? O sea, es una respuesta muy, muy vaga, ¿no? Económica, ¿no? Si digo, bueno, quisiera trabajar acá porque estoy endeudadísima y necesito el sueldo ya, ¿no? Así que busquemos realmente motivaciones auténticas. Otro error es decir que no sabemos cuáles son nuestras áreas de mejora o debilidades, ¿no? Esto demuestra que tenemos cero autocrítica o que no nos conocemos también, o queremos evadir la pregunta, ¿no? Preguntan, ¿qué cosas debería mejorar? No, la verdad que ninguna, todo lo hago bien, ¿ah? Siempre me he ido bien, me desempeño muy bien, no creo que debería mejorar nada ahora, ¿no? Ese tipo de respuestas. No saber cuáles han sido tus logros o no ser capaz de cuantificarlos, ¿no? Yo sé que está muy relacionado el tema de los logros a la experiencia laboral, ¿no? Y acá, pues, yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes no han tenido experiencia laboral anteriormente. Entonces, eso no significa que yo no tenga logros, ¿no? O sea, yo no he logrado nada porque no he trabajado antes. Tenemos logros académicos también, ¿no? Ustedes han ingresado a una universidad prestigiosa y difícil como San Marcos, entonces eso ya es un logro importante, ¿no? También, por ejemplo, si yo participo en un voluntariado, en una organización social, he ganado un premio, un concurso, notas, presenté un proyecto interesante, tuve una buena calificación, o sea, ahí hay logros, ¿no? Ahí hay logros que yo puedo destacar. Entonces, si ya he trabajado aún con muchísima más razón, ¿no? Tendría que tener muchos más claros cuáles son mis logros y ser capaz de cuantificarlos, ¿no? Así que, chicos, yo los invito a que ustedes, a partir de ahora, en su trabajo actual o en el próximo, identifiquen cada cierto tiempo y hagan esa medición, ¿no? ¿Qué estoy logrando en mi trabajo? O sea, yo llevo 3 años trabajando aquí en esta organización. Ok, ¿qué estoy logrando aquí? ¿Qué es el resultado de mi trabajo? ¿No? Y se lo puedo cuantificar, ¿no? Yo he logrado que haya un 50% de tal cosa, se redujo en 5% este tema, o sea, ahí ya estamos generando una propuesta mucho más interesante para la empresa a la cual estamos postulando. Muy bien, entonces, de esta manera estamos cerrando el taller de esta tarde. Muchas gracias por participar, por haber llegado hasta aquí. Sé que es viernes en la tarde, que tal vez ya queremos relajarnos un poquito, queriendo aprender y fortalecer su empleabilidad. Así que vamos a finalizar con unos anuncios, con unos avisos. Pues lo primero es que nosotros como servicio de asesoría para la búsqueda de empleo
tenemos también un espacio de citas personalizadas. Así que si ustedes van a hablar de estos temas de entrevista, de currículum, de cualquier tema relacionado a su empleabilidad, pueden sacar una cita con nosotros en esta página, Servicios Virtuales. Mi compañera también les está dejando el link exacto en el chat para que ustedes puedan ingresar y generar su cita. Una vez que ingresan a esta plataforma de servicios virtuales, seleccionan sede virtual Lima Metropolitana, seleccionan servicio virtual asesoría para la búsqueda de empleo. Se les va a indicar los horarios disponibles de la semana, eligen un horario que estén seguros que puedan conectarse también, llenan sus datos, hacen clic en la casilla he leído los términos y procedo a realizar la reserva y finalmente clic en el botón rojo de reservar cita. Y ya está, tienen agendada una cita con nosotros. Les va a llegar un correo electrónico de confirmación y minutos antes de la hora pactada el link de Google Meet para que puedan ingresar a la sala y ser atendidos por un especialista del servicio. Por supuesto, es un servicio totalmente gratuito, así que pasen que también estén buscando empleo. También queríamos comentarles que tenemos nuestra página de Bolsa de Trabajo, que es Empleos Perú. También pueden buscarnos en Google como Empleos Perú y tienen el link exacto en el chat. Aquí, aparte de encontrar y postular a vacantes de empleo, pueden tramitar su certificado único laboral y acceder a un catálogo muy interesante de cursos totalmente gratuitos. Cada vez hay más cursos novedosos, así que aprovechen este espacio y pasen la voz también. Y finalmente comentarles que nosotros, al igual que todas las áreas del Ministerio de Trabajo, tenemos una carta de servicios. Este documento es muy importante para nosotros porque resume toda la información relevante, nuestra razón de ser y los compromisos de calidad que cumplimos mes a mes. Así que pueden conocer esta carta a través del link que encuentran aquí al pie de esta diapositiva y no solo van a encontrar la nuestra, sino de todas las demás áreas del Ministerio de Trabajo. Muy bien, entonces también les están dejando una encuesta de satisfacción para que vayan a llenarla porque es muy importante su opinión y eso nos permite mejorar nuestro servicio también. De esta manera estamos cerrando este taller. Les agradecemos de parte de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de Lima Metropolitana. Ha sido un gusto estar con ustedes, leerlos y también enriquecernos de sus aportes, ¿no? Estamos desarrollando el siguiente taller en el cual vamos a hablar de comunicación, como les decía hace un momento. Así que espero que no se lo pierdan, porque es una de las herramientas muy interesantes que les va a servir si ya están trabajando o para sus entrevistas a las que participen en el futuro. Muy bien, entonces estamos cerrando el taller de esta tarde. Cuídense mucho, a poner en práctica lo que han aprendido y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias a todos los participantes. Por favor, no olvidarse de registrar su participación. Y no se preocupen que les vamos a estar enviando los próximos talleres a sus correos electrónicos. Muchas gracias por registrarse, por participar y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias, Melina. Hasta luego. Buen fin de semana. Hola, muy buenas tardes, Mayra, muy buenas tardes, Melina. Muy buena presentación, Melina. Me interesa mucho el tema. No sé si Mayra creo que es la encargada. Eh, si tuviera la grabación o algo de la parte de la presentación del anterior taller, no pude estar, me serviría demasiado, ya que también me encuentro en el proceso de postulación a diversas empresas. Por ejemplo, esta presentación, Melina, ya me va focalizando en cómo me tengo que preparar, de qué manera, qué cosas no tengo que hacer, qué cosas tendría que hacer. Entonces, como que yo creo que una entrevista, ir preparado, pues suma bastante, ¿no? Igual, como les comenté mi experiencia, espero que si van a postular o están en proceso de postulación, pues vayan preparados, ¿no? Sigan las indicaciones de Melina. La verdad, me hubiese encantado escuchar esta presentación antes, una semana al menos antes, porque ya he llegado a un proceso como que etapa final y no sé, ¿no? Estoy en eso de si me avisan, si pasé o no pasé y es un poco angustiante porque yo, digo, ahora que sé estas cosas, digo, pucha, hubiese podido hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, muy agradecido con los organizadores, con Melina, muy amable, muy buena presentación y esto ha contribuido demasiado, ¿no? Y si por ahí tienen la presentación anterior, les agradecería bastante, pero igual yo voy a entrar a las páginas y voy igual a reservar una cita.
Muy amable con Mayra y muchas gracias, Melina. Ha contribuido mucho, ¿ah? Gracias y buenas tardes. Gracias, Adinson. Buenas tardes. Te vamos a estar enviando las grabaciones anteriores, no te preocupes. Muy amable. Hasta Gracias, ¿ah? luego. Y Buenas tardes, esperamos vernos cuídate. en el próximo taller. Buenas tardes. Éxitos, Adinson.